Las personas pueden, mediante el ejercicio de la libertad, desarrollar su vida y producción como mejor lo decida, formándose, profesionalizándose y comerciando según sus propios intereses. ¿A quién pertenece esta frase? Bueno, es una frase de Adam Smith y vamos a continuar hablando de él, pero con la obra posterior a la teoría de los sentimientos humanos, que es La riqueza de las naciones, que su verdadero nombre, en realidad el título, es Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Ahora venimos y lo seguimos charlando. En 1776, Adam Smith escribe Una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. Es una obra de ciencia económica que es la búsqueda de la riqueza en el interés propio que deriva en el bienestar general. Son los preceptos que Adam Smith ya había desarrollado en su obra anterior, la teoría de los sentimientos morales. Fue la antesala, por decirlo de alguna manera. Acá continúa en esta obra con los mismos preceptos, pero los desarrolla en una forma de interacción económica entre los individuos. Y cómo los individuos, generando la riqueza, generan una riqueza para el conjunto de la sociedad, es decir, para el país. Sigue manteniendo la misma idea, ¿no? Si el Estado no interviene, ese egoísmo individual lleva al bien social general. Y mira, la obra son 5 libros que vamos a detallar brevemente de qué se trata cada uno. Pero mira, el primero se centra en la división del trabajo y en la eficiencia económica. El libro segundo aborda la acumulación de capital y su empleo. El libro 3 discute el progreso del crecimiento económico y las políticas económicas históricas. El libro 4 explora diferentes sistemas de economía política y las ventajas del libre comercio. Y el libro quinto y último trata sobre el papel del gobierno y los gastos en defensa y los ingresos y egresos del Estado. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la división del trabajo. Y si yo te digo división de trabajo, ¿qué te imaginas? ¿Qué pensás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, es como disociar diferentes tareas o fragmentarlas, si se quiere de alguna manera, como para hacer un producto terminado, pero interviniendo para ese producto final varias personas, habiendo varios procesos de por medio. Mira, podemos dar unas ideas, ¿no? Porque podríamos llegar a decir que si hay mayor producción, al separar las tareas, se produce más, porque los tiempos son más cortos. Entonces, no es lo mismo que un trabajador se dedique, por ejemplo, a hacer una silla en su totalidad, que va a tardar más que si una persona hace el tapizado, el otro hace el respaldo, el otro hace las patas. Entonces se produce más, mayor cantidad y por supuesto a más velocidad, ¿no? Entonces, uno de los postulados que dicen es que, claro, va a haber mayor producción. Al haber mayor producción, el obrero, el proletario, gana más dinero, se ve aumentado, incrementando su salario al haber más producción. Y al haber más producción, tener un mayor poder adquisitivo consume más. También lo que dice Adam Smith, que después lo vamos a retomar un poco, pero mira, dice que él habla de la transacción, de la palabra transar usa, que el comercio entre los humanos no es una invención social de un gobierno en particular, sino que está en la naturaleza humana.
Y esas transacciones que desarrolla el hombre por sí mismo contribuyen al desarrollo y al crecimiento. Ahora, esa división del trabajo está pensada en el interés propio, en el egoísmo, pero va beneficiando al resto de la sociedad. Ahora bien, mira, porque podríamos decir, ¿no?, que, como lo veníamos diciendo hace unos minutos, la división del trabajo es la fragmentación de una actividad en tareas más elementales y simples, y ese reparto entre diferentes personas genera mayor producción. Ahora, ¿cómo se reparte? Porque podemos decir, bueno, hay división del trabajo, está bien, pero ¿qué tarea se le asigna a cada persona? ¿Y por qué? Bueno, se puede clasificar de varias maneras, pero una de las maneras, y después vamos a ver específicamente qué es cómo lo decía Adam Smith, ¿no? Pero podría ser una por la fuerza física, otra por alguna habilidad en particular que tiene alguna persona, y otra por los conocimientos. Y de esa manera los individuos, con esas facilidades que tienen, se pueden especializar aún más. Esa especialización también lo que produce son diferentes jerarquías. Y esas jerarquías son las diferentes jerarquías sociales, ¿no? Depende del trabajo que desarrollen, a la especialidad en que cada ser humano intervenga en una actividad, en una fábrica o en la sociedad, se van desarrollando diferentes jerarquías. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué se busca la división del trabajo? ¿A dónde se quiere llegar? A tener una mayor producción y a menor costo. Ese es el fin. Después vamos a ver, en este mismo programa, pero más adelante, cómo lo implementó Taylor, generando otra teoría, y cómo fue la puesta en práctica que hizo Ford, la empresa automovilística. Pero, mira, vamos a las características, porque cómo se aprovechan las mayores capacidades del trabajador. Y mira, podríamos decir que cada persona posee características propias que le permiten ser mejor en algunas actividades que en otras. Sí. Ahora, esa división de trabajo permite que las personas se ocupen de aquella actividad en la cual maximizan su productividad y no pierdan tiempo ni esfuerzo realizando otras actividades que otras personas podrían realizar mejor. Ahora, también ese aprendizaje por medio de la experiencia, si una persona se dedica siempre a la misma tarea, cada vez va a ser más eficiente. ¿Y cuál es lo que trae aparejado eso? Mayor ahorro de tiempo. Mayor ahorro de tiempo, y en un periodo, supongamos hoy en día, de 8 horas de trabajo, la producción por persona va a ser mayor que si lo realiza una sola persona, una sola silla, supongamos. Mira, un trabajador puede resultar... ¿Por qué? Porque el tema es este, me quedé pensando en esto. Cuando un trabajador puede tener cierta facilidad o no para llevar a cabo una tarea, porque no todas las tareas tal vez le pueden gustar, o hay tareas que son más lindas o más desagradables, o que se paga mejor una tarea que otra. Y claro, porque mira, un trabajo puede resultar desagradable por sus condiciones insalubres, por lo que habrá pocos hombres que acepten un trabajo en esas condiciones, a menos que reciban un salario que recompense el trabajo realizado. La verdad que está buenísimo, como lo dice, porque bueno, si hay un trabajo que es insalubre, por poner un ejemplo, un trabajador de un subte que trabaja bajo tierra, con ruidos, digamos, no hay una gran ventilación, no es lo mismo estar bajo tierra que estar en la calle, ¿no? Ahora, siempre se puede elegir, cada persona se puede dedicar a lo que realmente quiere, o depende de la necesidad que haya, uno toma el trabajo que puede.
Entonces, si bien es un trabajo insalubre y está mejor pago, claro que sí, pero ¿por qué está mejor pago? Porque hay leyes laborales que obligan al empleador a pagar un salario diferenciado por ser un trabajo insalubre. O sea, esa es la importancia del Estado también, ¿no? Que esto no lo regula la mano invisible del mercado, porque eso lo tenemos que tener presente. O sea, si no hay reglas claras que impone y sanciona un gobierno, el empleador puede decir, bueno, tengo mucha oferta de trabajo. Yo, si no querés vos el empleo, se lo doy a otro y le pago no como insalubre. Entonces, estas regulaciones de los estados sirven, entre otras cosas, para esto. Hay otros empleos que necesitan una capacitación especial. Hay empleos irregulares, por ejemplo, empleos por temporada, por ejemplo, que también deben tener una cierta diferenciación. Porque, a ver, vamos a llevar un ejemplo, los trabajadores que se embarcan en alta mar para hacer pesca en altura, en profundidad. Sucede lo mismo, no pueden hacerlo todo el año. Entonces, hay ciertos tipos de trabajo que por supuesto, tienen un salario diferenciado. También podríamos decir los trabajos que se necesita una persona de confianza. O, a su vez, los trabajos o los premios que se dan a los trabajadores por las tareas realizadas, por mayor productividad o por lo que fuere. Y ahora vamos a ver bien cómo lo ejemplifica Adam Smith en el próximo bloque. Mirá lo que decía Adam Smith. Las personas son libres y pueden elegir a qué dedicarse. No sé si estoy tan de acuerdo, por lo menos hoy en día, ¿no? Está bien. Tenemos que tener en cuenta que es una obra de 1776. Pero, ¿cuántas personas realmente se pueden dedicar a lo que le gusten, haciendo uso de su libertad, por supuesto, ¿no? Mira, Adam Smith decía que con la división de trabajo se ahorraba tiempo. Pero claro, era una tarea específica y repetitiva para el trabajador, para el empleado de la fábrica. Sí, se aumentaba la productividad, pero por varias razones. Primero por la fragmentación que venimos hablando de la tarea, ¿no? El trabajador está haciendo solo una tarea repetitiva, constante, durante todo el día. Entonces se especializa cada vez más el trabajador y adquiere cada vez más destrezas y habilidades para desarrollar esa tarea. A su vez, lo que resaltaba Smith es que decía, quién mejor conoce esa labor, esa tarea tan específica, que esa persona que la desarrolla todo el día? Bueno, decía que ese trabajador es el que está más capacitado, tiene más probabilidades de desarrollar una máquina para realizar su tarea. Claro, porque es el que mejor la conoce, por supuesto. Ahora, lo que yo no dejo de preguntarme es si el trabajador desarrolla una máquina para que haga su tarea, ¿qué pasa con el trabajador? Si se desarrolla tanto la productividad y cada vez hay más, ¿el empleado cobra más o cobra menos? ¿O cobra lo mismo, habiendo producido cada vez más? Porque, claro, ahora Adam Smith lo que decía, con esta naturaleza humana de comerciar, de hacer transacciones entre unos y otros, claro, necesita, para que pueda haber una división del trabajo, necesita de la solidaridad del que tiene al lado. Eso decía Adam Smith. ¿Por qué? Porque claro, si yo hago una parte del trabajo, el que está al lado mío tiene que hacer la otra, y el otro tiene que hacer la otra. Entonces se necesita la conjunción de los trabajadores. Ahora, el tema es, y lo que yo pienso, es si alguien lo puede elegir o termina trabajando de lo que puede por una cuestión de necesidad. Pero este aumento de la productividad tiene otra arista también, porque
se produce más a menor tiempo, el empleador tiene una ganancia extra, porque claro, si el trabajador hace solo una parte del trabajo, utiliza menos herramientas. Entonces, no es lo mismo si yo necesito hacer una silla completa, que voy a necesitar clavos, una pinza, martillo, tenaza, no sé, un montón de herramientas, que si directamente me ocupo de hacer las patas de la silla. Necesito menos herramientas. Entonces, la inversión del empleador es menor. O sea, ahí se obtiene una ganancia extra. Ahora bien, ¿qué pasa con el trabajador repitiendo cada día la misma tarea? Smith advertía qué sucedía con el trabajador y claro, cada vez adquiere menos conocimientos porque no sale de ahí, no se capacita. Entonces, en el libro quinto de La riqueza de las naciones, pareciera haber una contradicción, porque por un lado destaca los beneficios de la división del trabajo, pero por el otro lado reconoce que el trabajador necesita más conocimientos. Entonces, dice que el Estado es el que se tiene que ocupar de fomentar la educación y la religión, porque son dos maneras de que el trabajador pueda adquirir conocimientos y no estar solo con esa tarea repetitiva todo el día. Y mirá el ejemplo que ponía Adam Smith. Pone un ejemplo de la fabricación de alfileres. Pero mira cómo lo dice, mira. Un obrero que no haya tomado clases de cómo fabricar alfileres, ni sabe cómo usar la maquinaria para fabricarlos, difícilmente podría fabricar un alfiler al día. Y por consiguiente, no podrá confeccionar más de 10. Hoy, la fabricación de alfileres está dividida en distintas etapas que requieren la participación de varios obreros. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, el tercer obrero va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta del alfiler, un quinto obrero lima el extremo donde coloca la cabeza. La confección de la cabeza requiere varias operaciones distintas, fijarla, pintar los alfileres y todavía es un proceso diferente colocarlos en el papel. El trabajo de hacer un alfiler queda dividido en unos 18 pasos diferentes. Con la cooperación de varios obreros, haciendo un trabajo en equipo, puede obtener mejores resultados en la producción. Claro, fragmentás tanto la tarea que la producción se multiplica de una manera exponencial. Claro que sí. Ahora, el trabajador hace una sola tarea y esos 18 pasos son 18 trabajadores. Ahora, si partimos de un trabajador que en un comienzo y sabía hacer las alfileres en el proceso completo, bueno, si puede hacer cualquier paso de esos. Ahora, si hay una persona nueva que ingresa a esa labor y solo estira el alambre, no sabe más que estirar el alambre. Es una tarea muy repetitiva que Marx hace una crítica muy interesante, porque dice que es una alienación del trabajador. Claro, el trabajador realiza una sola tarea, entonces pierde destrezas. Si bien, claro, en esa tarea la va a desarrollar, pero en las demás, ¿qué sucede con una persona que está todo el día golpeando un martillo? Pierde muchísimas capacidades y muchísima interacción y pierde conocimientos que no logra obtener. A su vez, lo que dice Marx es que se genera una dependencia tan brutal con el empleador que termina cautivo el empleado. Porque claro, si hay un ebanista que hace una determinada pieza de madera, tiene el oficio. Y si no consigue trabajo en una empresa, puede conseguir en otra, porque tiene una destreza desarrollada y conocimientos para realizar diferentes tipos de cosas. Ahora, si solo sabe colocar la cabeza a un alfiler, no tiene conocimientos, tiene solo eso. Entonces,
¿Cuál es el poder que termina teniendo el empleador sobre el empleador? Perdón, vamos a decirlo de nuevo porque... ¿Cuál es el poder que termina teniendo el empleador sobre el empleado? Se genera una dependencia que el empleado, si no quiere más conocimientos, no puede salir de ahí. Mira, ¿cuáles son las contras a su vez, no? Son tareas mecánicas, trabajos monótonos, iguales, repetitivos, y solo se le hace aprender al trabajador una parte de la producción. Mira, vamos a continuar ahora con dos, si se quiere, dos perfeccionamientos. En el próximo bloque lo vamos a seguir hablando. Frederick Winslow Taylor. Allá por el principios de 1910, implementó un agregado a esta división del trabajo, que era tomar el tiempo. Entonces, ¿qué hacía? En esta fragmentación, esta división del trabajo, para maximizar esa tarea, se iba tomando el tiempo de cada operación. Entonces se buscaba el trabajador que tenía una buena destreza, una buena velocidad para realizar esa tarea y se tomaba el tiempo. Entonces, al tomar todos los tiempos de toda la cadena de producción, se tenía que cumplir. Entonces de esa manera se podía controlar más a cada trabajador en esa operación para obtener mayor productividad. ¿Cuál era el fin? La productividad. Nada más que eso. Y después está lo que se conoce como el Fordismo, que lo llevó adelante el empresario de automóviles Ford, que lo implementó como una cinta que llevaba los vehículos por toda la empresa. Mira, para ejemplificarlo, el trabajador siempre estaba en el mismo lugar, tenía su estación de trabajo. Lo que se iba moviendo a partir de este momento no era el trabajador no iba a buscar la cosa que estaba fabricando, sino que iba pasando por su estación y tenía ese tiempo para poder completar la tarea. O sea, era la producción en serie. Entonces, fabricaban un auto, pasaba el chasis y por determinada estación había 4 personas, por poner un ejemplo, que ponían las ruedas. Pero la cinta no paraba. No era que se detenía para poder realizar la operación. No, mientras que iba pasando, se iban agregando cosas. Entonces, esa capacitación de solo esa labor, esa tarea, se tenía que llevar en determinado tiempo, como lo había implementado Taylor, para poder completar los tiempos y así fabricar el vehículo entero. Ahora bien, sí, fue un gran avance para las industrias, pero Ford entendía que esas tareas repetitivas no eran tan buenas. Había algo que faltaba. Y empezó a pagar buenos salarios. Buenos salarios, pero por dos cosas. Primero para lograr mayor eficiencia, para que el trabajador en esa tarea repetitiva se pueda desarrollar. Y segundo, había pensado y había visto que si le pagaba mejor, tenían más ganancias, tenían mejor poder adquisitivo y podían comprar sus autos aparte. Porque los primeros Ford, que tenían un precio relativamente bajo para el mercado, estaban al alcance de los trabajadores en esa época. Entonces, todos los empleados podían ahorrar un poco y poder llegar a comprar su primer vehículo. Entonces, ahí sí podríamos decir, por mirarlo de alguna manera, el egoísmo de ese que habla Smith, de, bueno, yo le pongo un poco mejor, pero porque vendo más. Entonces, se mueve la cadena de consumismo de esa manera. Pero, mientras que estaba pensando el programa para hoy, me acordé de una película donde se ve
pero claramente lo que es la división del trabajo. Y es la película de Charles Chaplin, filmada en 1936, tiempos modernos, que si bien se filma la película habla de muchas cosas, no solo de la alienación del trabajador, ¿no? Pero se filma en el 36, donde Estados Unidos estaba saliendo de la gran crisis del 29-30, ¿no? Entonces, describe un montón de cosas las películas, entre ellos las miserias, la falta del trabajo, pero empieza la película con Chaplin siendo un obrero, un trabajador en una fábrica, y que estaba la cadena de producción, pasaba la cinta, y él lo que hacía era que tenía dos herramientas en las manos y tenía que ajustar tuercas. Pero claro, la cadena no se detenía, la cinta seguía pasando, entonces él tenía que ir pasando. Ahora, ¿qué sucedía? La verdad que es muy gráfico y es muy bueno porque le pica una mosca, tiene una mosca en la nariz, se rasca la mosca y se le va. Entonces tiene que empezar a perseguir a la pieza que tenía a las tuercas que tenía que agregar, pero se encima con el trabajador que tiene al lado. Entonces se tiene que empezar a apurar, apurar, apurar para volver al mismo lugar. Llega un momento que se atrasa y se mete adentro de la máquina de la empresa y lo tienen que agarrar de los pies para que la máquina no se lo lleve, para poder volver a su labor. Pero no solo eso. Hay momentos, cuando suena la campana para ir a almorzar, que la cinta se detenía, él seguía con las manos así. Claro, estaba todo el tiempo, en todas las horas de trabajo, estaba todo el tiempo haciendo este movimiento para poder apretar esas tuercas. Cuando termina el horario, sigue con esa reacción en el cuerpo. Y eso es lo que habla Marx. Esa es una de las críticas de Marx. Es la alienación del trabajador. El trabajador no se desarrolla, es lo único que hace, es una tarea repetitiva, termina enajenado el trabajador. Pero inclusive en esa misma película hay una pantalla grande, mirá, ya para esa película qué visión, ¿no? Que donde estaba el dueño de la empresa, que se le aparecía una pantalla a otro trabajador y cuando se estaba por finalizar el día de trabajo le decía, aumenta la velocidad de la cinta transportadora. Y entonces los obreros se tenían que apurar, 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 apurar porque habían aumentado la velocidad. Pero hay algo más. En un momento le ofrecen al dueño de la empresa una máquina para que el trabajador no pierda tiempo en su horario de comida. O sea, cuando se paraba la cinta, no era que se iban al comedor, tenían un tiempo de esparcimiento. No, al lado de la cinta tenían unos muebles que se sentaban, sacaban su valijita con la comida, se servían la comida y seguían trabajando. Ahora, para aprovechar más el tiempo, le presentan al dueño de la empresa una máquina donde la persona se sentaba, el trabajador, y era una mesa grande donde era alimentado por máquinas. Tenía de este lado tenía como una servilleta que entre bocado y bocado se lo ponían en la boca para limpiar la boca. Pero, claro, los platos iban pasando, le iban metiendo la comida en la boca. Bueno, la máquina no funcionaba, termina todo lleno de comida, termina siendo contraproducente. Pero esa es una de las cosas, hasta dónde se llega por la mayor productividad. Y es lo que venimos hablando desde que venimos hablando de Marx y ahora con Adam Smith. Claro que uno no tiene por qué estar de acuerdo en un todo. Hay cosas de Adam Smith que uno puede decir, bueno, puede tener razón. Cosas de Marx también, y viceversa. O sea, uno tiene su propio pensamiento y va sacando sus propias conclusiones también, ¿no? Pero, claro, ¿hasta qué punto la división del trabajo hasta tal extremo se desarrolla en la vida cotidiana? O sea, se pierde la esencia del hombre a veces, estando más tiempo en el trabajo, haciendo tareas repetitivas, no teniendo esparcimiento, todo en beneficio de la productividad de una sociedad cada vez internada más en el capitalismo. Pero la división del trabajo no es solo, si se quiere, socialmente dentro de un país. Hay una división internacional del trabajo. Y ahora lo vamos a desarrollar en el próximo bloque.
¿Qué hablamos cuando decimos la división internacional del trabajo? Claro, si en una fábrica de cualquier parte del mundo se dividen las tareas para poder maximizar la producción, ya vimos que el trabajador pasa a un segundo plano, termina siendo una herramienta más. Esto es lo que decía Marx, que es muy bueno y para pensarlo. O sea, el trabajador termina siendo una herramienta más, es un componente más del, de las piezas que se van fabricando. O sea, ya pierde la esencia de ser humano. Esa es una de las grandes críticas. Y es muy interesante para pensar desde ya, ¿no? Pero, mira, y cuando hablamos de división internacional del trabajo entre los diferentes países, claro, ¿cómo se empezó? Hay países que son productores de materia prima, otros que son industrializados. Entonces, lo primero que se habla como división internacional del trabajo es eso. ¿Cuáles eran los países productores y cuáles eran los países industrializados que manufacturaban? ¿Y desde cuándo empieza? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Marx? Que decía que el capitalismo llega, la acumulación originaria llega llena de lodo y sangre por las colonias, por la explotación, por la esclavitud, por los saqueos de piedras preciosas, de minerales. Bueno, surge ahí. Hay países que en su momento, estamos hablando 1500, 1600, 1800, comenzaron así con las colonias. Por ejemplo, las colonias que tenía Inglaterra, Gran Bretaña, no dejaban que los países colonizados, o sea, sus colonias, que no desarrollen altos hornos, que no tengan fundición, para no desarrollarlos, porque eran colonias. O sea, lo que tenían que producir eran ellos. Si una de las cosas que, como surge esta industrialización de Gran Bretaña, es que en las colonias españolas, ¿qué hacían? Venían a Sudamérica y Centroamérica, se llevaban el oro, la plata, y la llevaban para Europa, para España. Pero no construían fábricas, no desarrollaban industrialmente el país. Lo que sí hacía Gran Bretaña. Y encima Gran Bretaña, con sus colonias, tenían una marina mercante de corsarios, que eran los piratas con patentes de corsarios autorizados por los reyes, y atacaban los galeones españoles. Se llevaban el oro y ese oro lo usaban para tener fábricas y poder producir. Entonces, está pensado desde ahí. Si hay una periferia, si hay países periféricos, es porque hay un centro. Si hay un primer mundo, es porque hay un tercer mundo, como está llamado globalmente, ¿no? Entonces, y hoy en día, con la globalización, esa división del trabajo se puede ver aún más profundizada por los tiempos, por los transportes, porque se pueden fabricar para construir una sola pieza, se pueden fabricar varias componentes en distintas partes, para poder utilizar manos de obras baratas, para poder desarrollarlo de una manera más eficiente y con mayor productividad. ¿Se acuerdan de lo que decía Belgrano? No exportemos cuero, exportemos zapatos. Bueno, era lo que no se podía hacer acá, porque el rey no quería. O sea, acá no se podía manufacturar. Se tenía que manufacturar en España. Bueno, Gran Bretaña hacía lo mismo. Ahora, si estamos hablando de Adam Smith, ¿de quién hablamos? Del capitalismo. Y yo hace un tiempo que vengo escuchando, no, bueno, pero en la antigüedad, en el 1800, había mucho más pobreza que ahora. Y la sociedad evolucionó porque el capitalismo da resultado. Yo realmente tengo mis dudas. Y mirá, acá lo había buscado. A ver si lo encuentro. Me parece que no. Pero estaba buscando cómo está distribuida la riqueza mundialmente. Y
la verdad que acá lo encontré. El mundo es muy desigual. Mira, al 2021, el 1,1% de la población mundial posee el 45,8% de la riqueza. Es una desigualdad enorme. El 1% tiene casi la mitad de toda la riqueza mundial. El 1% de la población. Y el resto, ¿dónde está la distribución? Entonces, yo lo que me vengo preguntando es, ¿cuánto resultado dio este sistema capitalista? Porque la desigualdad es enorme, no está bien distribuido. Depende de quién lo diga también, ¿no? Si yo soy parte del 1%, diría en una de esas, no, bueno, no sé. Pero la realidad es que el 1% tiene más de la riqueza del planeta y hay muchísima gente que vive en límites de pobreza, que no tiene acceso ni siquiera al agua, que no comen todos los días. Entonces, habría que tal vez pensar en dar una vuelta más, ¿no? ¿Cómo se podría perfeccionar esto? Porque miras de cambiar de esta manera no tiene. Pero bueno, me voy a ir con esto. Así nos lo quedamos pensando. Nos vemos la próxima.